Muy buenas noches. A continuación les voy a comentar acerca del microservicio de sesiones. Primero que todo, pues podemos visualizar que aquí está la estructura del microservicio. ¿Sí? Aquí tenemos el nombre del proyecto y tenemos una serie de carpetas. Sin embargo, para empezar vamos a hablar de la parte que es el Docker. El microservicio está hecho en Laravel, utiliza pues como base de datos MySQL, y en la parte que tenemos acá es que está ejecutado, bueno, se monta no en un servidor ni nada de eso, sino que directamente sería por Docker, ¿sí? Aquí tenemos la configuración del Docker, aquí están las dependencias que él va a requerir y que cuando se monte pues va a descargar. En este caso, que ya lo tengo descargado, va entonces a montarlo. Entonces lo siguiente es vamos a abrir aquí la consola, vamos a montarlo, sería Sign Up, y él va a empezar a crear pues todas las conexiones una por una, así pues hasta llegar a lo último, ¿sí? Hasta llegar a que ya se quedó montado. Pero mientras voy a hablarles acerca de la estructura del proyecto. Para empezar un proyecto con Laravel hay que conocer bastante lo que son la parte de la database, o sea, base de datos, que tenemos tres cosas: tenemos las factories, tenemos las migraciones, tenemos los CIDRs. ¿Qué son cada uno? Bueno, pues empezamos con las migraciones, el del medio. ¿Qué pasa con las migraciones? Las migraciones son una forma de hacer las tablas, de crear nuestra base de datos por medio de código. ¿Sí? ¿Cómo es eso, Andrés? Bueno, pues simplemente tenemos aquí, por ejemplo, la tabla de sesiones. Tenemos aquí que, primero que todo, que es unir un ID, ¿sí? Que sería la llave primaria, que es un autoincrementable big integer, ¿sí? De 8 bytes. Tenemos acá también que hay un segnet big integer para lo que es el microciclo, otro un segnet pero small integer para el tipo de sesión, ¿sí? Y el resto pues string, text, date y todo eso para la parte de la información, ¿sí? Tenemos que está para un motor de base de datos InnoDB, ya que pues requerimos de que esas relaciones pues queden, pues, por decir así, valga la redundancia, relacionadas. Y así pues sucesivamente tenemos los otros, que sería sesión, tipo de sesión, que sería solamente el nombre. Tendríamos también el de los métodos, tendríamos aún así también la parte de, bueno, otro tipo de migración que ustedes pueden ver siempre es como create methods, que sería la tabla, y table. Hay otro que es el alter, la tabla y table. Entonces, ¿qué pasa? Que en alter pues ya uno crea lo que son los anexos, por decirlo así. Yo lo organizo así. Entonces, por ejemplo, tenemos que en sesiones tenemos aquí que es un foreign, session type id, el nombre del FK, se referencia al id de la tabla session types, ¿sí? Y aquí entonces tenemos la parte de cascade on date y restrict on delete, ¿sí? Tenemos acá también pues el de los métodos. En mi caso yo pues preferí que colocar aquí directamente la foránea, porque pues para crear otro únicamente para eso pues preferí que hacerlo por acá, sí, que referencia directamente a sesión y a de los métodos, sí, para que me pueda crear la relación. Ahora lo que voy a hacer es montar, aquí ya tenemos, ya pues, se puede ver que él está escuchando. Entonces vamos a, aquí en el otro, vamos a colocar el comando para utilizar algo que se llama seeders y factories para poder explicarles. Entonces el comando es este, seed, y este comando lo que me va a hacer es volver a quitarme las tablas, las borra todas. Aquí se van a dar cuenta que hice dropped al table, aquí está, dropped al table software. Luego que tenemos las migraciones, se migran todas y se crean los seeding, aquí está. Entonces, ¿qué es seeder? Me preguntarán. Entonces, seeder es la parte de Laravel que se encarga de manejar o crear datos de prueba. En el caso de datos de prueba pues tenemos dos formas: crearlas directamente desde aquí, o sea, crear uno por uno y así, o podemos utilizar los factory. Por ejemplo, un factory sería el de método, que aquí pues por ejemplo me permitiría crear para un nombre, ¿sí? Un solo método tendría un nombre faker, un fake que es único, y aquí está la sentencia, pues que sean seis palabras, no sé, como quieran que se llame el nombre del método. Luego tenemos una información, tenemos una intensidad, tenemos una duración y tenemos una carga, y que si es privado o no es privado. Entonces aquí tenemos un faker de un boolean que tiene un 60% de
que sea true, que sea verdadero. Tenemos para igual forma en sesión lo mismo, solamente que tenemos aquí start y end, que sería pues las fechas, o utilizando el paquete de Carbon para, pues, digamos, de la fecha de hoy hacia atrás me quite 10 y hacia adelante me añada 10 para lo que sería, pues, agregarle tener un intervalo de fecha, ¿sí? De entre tal fecha y tal fecha. Luego aquí tenemos pues lo otro que sería pues el microciclo, que en este caso solamente es un número. Tenemos el tipo de sesión que lo deje en 2, pero pues si quieres es posible que colocar aquí simplemente el 1 al 3. No hay ningún problema. Colocamos aquí la parte del nombre que es igual, la información que es igual, y luego pues la fecha de inicio y la fecha de fin. Ahora, ¿de qué me sirve esto? Bueno, pues me sirve directamente porque aquí en el seeder de test microciclo yo creo 3 tipos de sesión, 3 tipos, o bueno, 3 no, 6 sesiones y 10 métodos. Al momento de yo hacer esto, lo que se me creó fue en la base de datos que habían ese tipo, 3 tipos de sesión, de 6 métodos, perdón, 6 sesiones y 10 métodos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a explicarles cómo funciona esta parte que falta de la estructura de la red. También tenemos otra carpeta que es la app, que en estas están los modelos y están las carpetas de controladores y de los requests, que es lo que he utilizado. Entonces los modelos, ya como ustedes saben, es una abstracción o la parte que se conecta a la base de datos. Por ejemplo, el modelo de métodos, que sería aquí pues de los métodos. ¿Y qué trae esto? Bueno, trae una propiedad que se llama Failable, que es masivo en español, que me va a permitir pues en un futuro, ya ahorita les voy a mostrar qué es, que estas propiedades, estos atributos de la tabla de métodos van a poder ser asignados masivamente. Por otro lado tenemos la parte esta función que es sesiones, que me trae las sesiones, como hay un muchos a muchos, entonces me trae todas las sesiones que pertenezcan acá. ¿Sí? En este caso pues sería belongs to many a sesiones. De igual forma pasa en sesiones, aquí tenemos todos los atributos, o bueno, el atributo de Fileable, pero con los campos de acá, que es para hacer que sean masivos, que se asignen masivamente. En este caso tenemos dos, que sería el tipo de sesión, que ya no sería de muchos a muchos, sino de muchos a uno, o sea, muchas sesiones pertenecen solamente a un tipo de sesión, ¿no? Entonces aquí un belongs to a la clase, al modelo, y la llave foránea. Y luego aquí tenemos la parte de métodos, que sería igual que el métodos, muchos a muchos, y simplemente con la clase de método. Por este lado pues tenemos lo que sería el tipo de sesión, que en este caso no es muchos a uno, sino uno a muchos, o sea, un tipo de sesión tiene muchísimas sesiones, entonces pues se hace la relación, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Que aquí pasamos a la parte de los controladores, ¿sí? ¿Qué es un controlador? Bueno, pues un controlador simplemente se encarga de traer consigo una serie de funciones o de acciones. En este caso tenemos el controlador de métodos, que tienen 5 funciones, que sería el del index, sería el de store index, que sería pues traerme una lista del recurso, en este caso el recurso son los métodos, de guardarme el recurso del store, de mostrarme el recurso del show, de actualizarme el recurso de update, y el de destroy pues sería el de eliminarlo, ¿sí? Entonces pues ustedes se darán cuenta que aquí hay una serie de funciones. Ahora, ¿dónde se aplican estas funciones? Esas funciones se aplican en la API, en las rutas de API, en las cuales están aquí. En este caso pues tengo dos API resource, ya que son dos recursos que utilizan los 5 métodos que ya les mencioné, el de index, store, update, show y destroy. Entonces tenemos aquí que si listamos aquí en nuestra consola, si yo coloco aquí site artisan r2.l, o sea route list, me va a traer una serie de rutas que ya podrán visualizar, las cuales pues tienen sus diferentes métodos HTTP. Entonces tenemos por ejemplo el get, que sería para traerme, sería con el index. Tenemos aquí el post, que es para guardar un recurso. Tenemos el get para un solo método. Tenemos el update para ese método, que es por put o por patch. En este caso yo lo utilizo por patch, porque voy a actualizar todo lo que es el método, ¿sí? Si fuera put es porque solamente voy a actualizar una parte, pero pues yo actualizo toda la parte del método.
Luego tenemos aquí el destroy, que sería entonces lo que sería destruirlo, o sea, eliminar el método. Luego tenemos lo mismo pero para sesiones, a excepción de que sesiones tiene otro método que es para relacionar un recurso con un recurso de sesión, ¿sí? Para poder decir que el sesión pues tiene tantos métodos, porque es muchos a muchos, ¿sí? Eso donde se visualiza en el controlador de sesión. Tenemos aquí lo mismo, tenemos el index, ¿sí? Que aquí nos traemos la tabla, todo, incluyendo los tipos de sesión. Tenemos aquí el del store, que me encarga de validar. Aquí ahorita les explico qué es esto de request, pero él me valida lo que yo mande por el body de una petición, me lo valida y me retorna los errores que sean necesarios, o en este caso pues me hace la creación del recurso, o sea, la sesión. Tenemos aquí el show, que simplemente me lo busca y me lo retorna. Tenemos aquí el update, que me valida también, pero para cuando se quiera actualizar. Y el destroy, que simplemente me lo busca y me lo elimina. Y luego tenemos el método de agregar, que yo le creo un request, ahorita les explicaré qué es, que me lo valida y simplemente lo busca. Luego me dice que me lo va a relacionar, o sea que de la sesión que busqué, de la relación de los métodos, simplemente me lo añada. Y listo. Entonces aquí lo que me hace retornar lo que pasó, la vinculación. Ahora, ¿qué es un request? Un request, aquí tenemos la carpeta, es un archivo, es un archivo como tal, que se encarga de validar lo que se manda en una petición. Entonces tenemos una serie de reglas que por encimita pues lo voy a decir que pues como está en inglés pues simplemente es requerido que sea numérico, ¿sí? que exista dentro de la tabla de section type y el ID, ¿sí? Que por ejemplo aquí sea pues sessions, que sea único, el nombre que sea único entre session y el string. Por ejemplo también que la info pues también requería que sea string, y así por ejemplo también que la fecha de finalización de la sesión pues sea mayor o igual que la fecha que empieza, ¿sí? Luego que tenemos los atributos, los cuales pues son los nombres de cada uno. Por ejemplo, el microciclo ID es el identificador del microciclo, el nombre pues es el nombre de la sesión de tratamiento, y así hasta la fecha. Y luego pues tenemos aquí dentro del request una forma que es para hacer el response. Yo puedo responder no solamente con JSON, sino puedo responder con XML. Sin embargo, en esta ocasión, bueno, honestamente siempre retorno en JSON, es más fácil. Y ya, entonces aquí tenemos esto de authorize, es para autorizar el request en el caso de que tuviera una autentificación, o en teoría yendo a que mi microservicio requiere una autentificación por token del microservicio de gestión de usuarios, que se encarga también de la autentificación de todos los microservicios. Pues yo tendría que, cuando esté hecho, validar que la persona que se está pidiendo esto tiene la autentificación por token, si no pues no puede. Pero como hasta apenas estamos creándolo localmente, pues simplemente se hace true y listo. Es igual para la parte de update, ya que aquí pues la diferencia es que yo, por ejemplo, si yo quiero actualizar algo que ya existe, por ejemplo de la sesión 1, yo quiero cambiarle el nombre y sin querer le coloco el mismo nombre. Entonces, para evitar que me salga un error de único, pues simplemente le digo que ignore ese ID. Entonces, si yo coloco sesión 1, se llama sesión 1, pues simplemente me retorna que pues sesión 1. Sí, me retorna bien, me lo actualiza. Solamente si yo coloco, por ejemplo, el nombre de la sesión 2 a la sesión 1, pues no me va a actualizar y me dice que ese campo es único. Lo valido de esta forma y me lo traigo por acá. Dentro del constructor simplemente digo que el ID es lo que me retorne la ruta, ¿sí? De sesión, ¿sí? El campo de sesión por get, claramente, ¿sí? Lo que sería esta partecita, que sería pues que en sesión yo me actualizo esto, el patch, esto. Ahora pues creo que voy a mostrarles lo que sería en Postman la evidencia. O antes de eso quiero mostrarles aquí pues lo que es la base de datos, para que ustedes vean, puedan visualizar lo que es la información que está allá. Entonces tenemos aquí por ejemplo las sesiones, vemos aquí en datos que tenemos ya la cantidad de 6, que fue lo que se creó, session plan son 3 y métodos son 10. Sin embargo no hay ninguna relación. ¿Sí? Entonces vamos a probar con Postman cada uno de ellos. Entonces vamos a abrir Postman.
yo organicé Postman con, por decir así, por recursos. Entonces ahorita se van a dar cuenta que existen dos. El primero sería el recurso de sesión y el otro de entrenamiento. Aquí tenemos el de métodos y aquí tenemos el de sesión. Entonces el de sesión pues va a empezar obviamente por el de obtener sesiones. Aquí lo tenemos, vamos a eliminarlos todos y abrirlo de nuevo. Perfecto, listo. Ahora vamos a obtener todas las sesiones. Simplemente es por la ruta que les mostré pues por acá y vamos a obtenerlos. Vamos a darle a send, vamos a esperar que nos retornen todas las sesiones y listo. Ustedes se van a dar cuenta que simplemente es un JSON de la data, que simplemente son todas las sesiones y perfecto, listo, son todas las sesiones. Ahora, para guardar una sesión, perfecto, entonces tenemos aquí el body, tenemos que asegurarnos que el header esté activado, el de content type application JSON y asset application JSON, que serían los dos importantes para que esto funcione. Entonces en el body mandamos la información, microciclo, sesión, sesión de prueba y así. Si el valor no existe, me lo va a crear, y si existe con el nombre ya repetido me va a mostrar una serie de errores. En este caso vamos a validar que la fecha de inicio es primero que la fecha de fin, o sea que inicia el 15 del 05 de mayo y termina el 10. Eso está mal, yo validé que fuera mal. ¿Qué pasa? Que cuando yo le doy a send, él me va a decir, uy no, error, ¿sí? Ok, eso es porque session types, ok, eso no me muero, eso simplemente es por esto. Aquí es types, aquí sería types, listo ya. Entonces vamos a volver a Postman, creo que es una modificación que hice, no me di cuenta. Y ya, entonces él me va a decir que la fecha de finalización, o sea, end session, debe ser una fecha posterior o igual a la fecha de inicio. Ahora si yo lo cambio y le coloco esto el 20, pues me lo va a crear, porque si no estoy mal no hay ningún registro con esto, con estos datos. Perfecto, me retorna la sesión que se creó y me retorna además pues el mensajito de alerta, ¿no? Para cuando la persona del front pues simplemente diga, bueno, vamos a mostrarlo. Y perfecto. Por otro lado pues tenemos la parte de obtener sesión, que pues me retornaría el 4, la sesión 4. Igual tengo que tener el header de content type application JSON para poder visualizarlo bien, y aquí pues me retorna la 4. El de actualizarlo voy a mostrarles, por ejemplo, en este caso colocámosle 25 y por ejemplo si vamos a actualizar por ejemplo el 5 en la base de datos es este, ¿sí? El 5 sería el de acá, entonces en teoría me lo debería actualizar a lo que sería sesión de prueba 11 y sesión de prueba 11 info. Vamos a actualizarlo acá y se van a dar cuenta que ya existe sesión de prueba 11, sesión de prueba 11 info, ¿sí? Entonces pues más que todo es por esto, se actualiza, y si yo por ejemplo le coloco el nombre de otra sesión, por ejemplo de la primera, de la segunda, y le coloco aquí que ahora se llama así, me va a decir que ya existe un registro con este nombre y me manda un arreglo de errores, ¿sí? Que la persona del front pues se va a encargar de mostrarlos para que pues no pase la petición, y así. Luego tenemos la parte de eliminar sesión, que sería pues aquí en delete vamos a eliminar, por ejemplo, vamos a eliminar el 7, ¿sí? Eliminamos el 7 sin ningún problema, eliminamos el 7, y aquí se van a dar cuenta pues que me retorna también que se ha eliminado correctamente la sesión de entrenamiento con el nombre sesión prueba 4. Si recargamos, ya no existe. Luego tenemos el añadir método a sesión. En este caso vamos a añadirle a la primera sesión vamos a añadirle el método 1. Entonces aquí vamos a colocarle send y ahí pues me va a decir que la sesión pues fue relacionada, si se ha vinculado correctamente. Aquí tenemos pues aquí método sesión, recargamos, ya existe uno con uno, y si por ejemplo yo quisiera volver a colocar, pues me manda su mensaje de error, o en este caso creo que una vista, no debería, no sé, un error, aquí está, un error info, que es que hay duplicidad en la tabla, ¿sí? Entonces pues eso se valida. Luego tenemos también la parte de los métodos, entonces tenemos aquí lo mismo, obtener métodos, pues no tiene todos los métodos obviamente, ahí están todos los métodos,
que hay, los 10 que creé, si no estoy mal, o los 6, 10 creé. Perfecto, ahora lo que sigue entonces es actualizar. Vamos a actualizar por ejemplo el método 11 que tenemos aquí. Vamos a mirarlo, el método 11 es el método 11 piso 2. Vamos a por ejemplo a convertirlo, bueno, vamos a cambiarle a piso 3 por ejemplo. Piso 3 y ya no va a ser privado sino que va a ser público. Entonces le cambiamos eso, le cambiamos por ejemplo la intensidad que no sea 5 y no que sea 9. Y la carga pues es por ejemplo 5, no sé, ¿sí? O bueno, aquí creo que la intensidad es por ahí 2. Ahora pues vamos a mirar, vamos a actualizarlo. Me dice que perfecto, se ha actualizado correctamente el método de entrenamiento 3. Entonces ya se da cuenta que aquí ya pues cambian los datos 2, 5 y ya no es privado. Así que pues ya por ese lado pues está bien. Luego vamos a colocar el de eliminar método. Vamos a colocar aquí methods y vamos a eliminar por ejemplo ese método 11. Vamos a eliminarlo, vamos a quitarlo de aquí y lo borramos de la base de datos. Sí, ya así que sale el mensaje, se ha eliminado correctamente el método de entrenamiento. Y listo, entonces ya pues lo que sigue pues ya se mostró la funcionalidad, ya pues es posible eh, hacer un side down. Vamos a limpiar aquí y vamos a cerrar, nuestro Docker, vamos a apagarlo por decirlo así, y simplemente pues se coloca side down y ya el Docker pues empieza a apagarse, se paran los microservicios, el servicio de Redis que no lo utilizo, pero pues ahí está el de MySQL también, el de MySQL también está, pero pues no lo utilizo ninguno, la verdad. Solamente MySQL y el de Laravel, que sería pues con PHP y Apache, solamente que se llama Laravel Test, y gracias a Laravel Site, sí. Y listo, ya con eso pues tenemos aquí el como tal pues el proyecto. Ya no falta explicar más, solamente pues decir que por ahora pues se está manejando todo local y ya mi compañero Ángel Mondragón va a explicar su proyecto, su microservicio de método de entrenamiento. Muchas gracias. Bueno, para el proyecto de Simplafood vamos a construir o vamos a especificar cómo está basado el microservicio de método de entrenamiento. Para esto, nosotros decidimos utilizar Node.js junto con su framework Express para poder montar un servidor base de datos a través del motor de PostgreSQL versión 12, utilizando Babel y también algún transcriptor de JavaScript para poder transcribir el código nuevo de JavaScript que estamos utilizando a versiones anteriores para que los navegadores no tengan ningún inconveniente de utilizarlo. La estructura de carpetas de nuestro proyecto es sencilla. Contamos con un archivo README que es el que nos permite tener las instrucciones y la documentación necesaria en nuestro proyecto. Nuestro package JSON, en donde vamos a mostrar nuestras dependencias que tenemos instaladas, tanto las de desarrollo como las dependencias que luego vamos a utilizar en producción, como algunos scripts que podemos utilizar para que sea mucho más fácil. Y tenemos lo importante que tenemos nuestro index.js, que va a ser nuestra función de arranque principal, va a ser nuestro main en donde nuestra aplicación se va a ejecutar, en este caso en el puerto 3000. Tenemos nuestra app.js, que es nuestro middleware, que nos va a permitir utilizar JSON como para cuando lleguen las peticiones y cuando se tengan que enviar datos, los envíe en formato JSON y podamos llamar nuestras rutas, que es las que vamos a utilizar. Para este caso, nosotros tenemos ya definidos 4 servicios de este método de entrenamiento. Sin embargo, nos vamos a centrar, como está propuesto en el avance, en el servicio de método. Para esto definimos unas estructuras de carpetas en donde, por ejemplo, tenemos el utils, en donde va a estar nuestra conexión al Postgres, a nuestra base de datos. Ya en las instrucciones de nuestro README queda específico cómo poder cambiar esta conexión para conectarnos a nuestras bases de datos locales, para que no haya ningún inconveniente. Tenemos nuestra carpeta de rutas que
le van a hacer las rutas y van a recibir también los parámetros de estas rutas que van a conectar con nuestros métodos de los controladores. Esto con el fin pues de definir, por ejemplo, qué petición va a llegar para una ruta en específico para, por ejemplo, tener todos los métodos, para poder crearlos utilizando los diferentes protocolos de HTTP, el protocolo GET, el protocolo POST para crear, y en este caso el protocolo DELETE, que es para eliminar. Y por ejemplo, como acá vemos, este 2.id quiere decir que esta ruta me va a recibir por parámetros un ID. En el caso de los objetos POST no van a recibir parámetros, sino van a recibir un punto body, porque ellos reciben datos en formato JSON. Tenemos nuestros modelos que a través de SQLize nos va a permitir este ORM poder crear la base de datos a través de estos modelos y pues permitir más fácil, vamos a ver ahorita en los controladores, lo que es los CRUs, los métodos, algunos scripts y demás cosas que nos van a facilitar para no tenerlos que hacer a mano. Acá, por ejemplo, mostramos el modelo del método, en donde definimos nuestros campos, que ya están validados con nuestro diagrama de datos. Hacemos también nuestras relaciones de este modelo. Esto simple y llanamente para que concuerde con lo que está en la base de datos y para que podamos usar los métodos sin ningún inconveniente. En nuestra carpeta de controllers tenemos toda nuestra lógica de negocio. Tenemos nuestras funciones de obtener métodos, crear métodos, obtener método, que este es individual, obtener un método por nombre y eliminar método. En el caso de obtener métodos, como vemos, son sentencias de try catch que van a conectarse a, acá está el modelo, y este modelo pues va a llamar Java métodos de CRUDs que nos van a facilitar mucho este trabajo. Y nosotros simplemente en cada método vamos a hacer un return de un objeto .json. En este caso vamos a retornar un arreglo de métodos. Pero por ejemplo en crear, acá lo que podemos ver es que vamos a sacar los datos que van a llegar en un request body. Este request body pues va a tener campos que se suponen que son cada uno de estos, que son el nombre, la descripción, la carga, la intensidad, la duración. Y si es privado, todo esto son atributos de nuestro modelo. Y lo que nosotros vamos a hacer es vamos a crear un nuevo método con el método create. Este método create nos devuelve un objeto JSON también. Y en este caso vamos a pasarle los parámetros que acá recibimos en el body. Especificando, esta parte es importante, este fields, este diccionario es importante. Esta lista, perdón, es importante porque especifica, como si estuviéramos haciendo un insert en la base de datos, qué valores vamos a agregar. En este caso veamos el ID porque el ID es autoincremental, entonces no tiene sentido ponerlo, ya que la base de datos lo va a generar automáticamente. Y como vemos vamos a retornar, si no hay ningún inconveniente, si nuestro objeto no es vacío, va a retornar un mensaje diciendo que se ha creado correctamente y va a recibir también el objeto JSON del nuevo método creado. Si llega a presentar un error, simplemente retornamos un status 500 y mandamos un error con la data vacía. Esto para que cuando se capture en el front sepa que no hubo posibilidad de retornar algo, que algo salió mal. Eso principalmente es cómo se compone nuestra estructura de proyectos de este proyecto y los métodos que maneja, tanto de controladores, que es nuestra lógica de negocio, como las rutas que llaman a estos controladores, y estos pues aprovechan los métodos que trae nuestro ORM a través de los modelos, y todo pues ver cómo son llamados a través de nuestro middleware. Acá importante, nuestro middleware estamos definiendo una ruta ya por defecto que anterior a todos los demás parámetros que se puedan generar, por ejemplo en método. Para todas tenemos un estándar de API que va a ser /API/ y el nombre simbólico de cada controlador o de cada servicio para que quede mejor. Entonces en este caso vamos a ejecutarla para ver cómo está funcionando nuestro proyecto.
Bien, acá ejecutamos para montar nuestro servicio en lo que es el entorno de desarrollo. Acá nos arroja una respuesta diciendo servidor conectado al puerto 3000. Esto es un mensaje de apoyo que nos indicará que no hubo ningún problema para inicializar el servidor. Ahora nos vamos a dirigir a Postman a empezar a hacer las peticiones para ver el funcionamiento de nuestra API, de nuestro microservicio. En este caso, la primera que vamos a hacer es una petición get a método, y esta petición lo que nos debe devolver son todos los métodos que tenemos en nuestra base de datos. Si yo hago esa petición, como vemos, me devuelve nuestra lista de métodos. En este caso solamente tenemos un método, no tenemos más. Entonces vamos a ver cómo obtiene ese método individual. En este caso le agregamos un 1, que va a ser nuestro ID, como parámetro a nuestra ruta. Le damos en send y vemos cómo nos está retornando el método que solicitamos buscar. ¿Sí? Nos trae todos los datos. Ahora por medio de post, vamos a crear un nuevo método. En este caso vamos a cambiar, entonces vamos a colocar prueba 2, ejemplo de prueba 2. La carga, digamos que se van a hacer 3 repeticiones con una intensidad al 40% y que va a durar unos 100 minutos. No, es mucho. Pongámosle que va a tener una duración de 30 minutos cada carga. Y que no va a ser privado, que va a ser público. Entonces le damos en send. Y como vemos, él acá nos retorna nuestro mensaje diciendo que se ha creado correctamente. Y nos retorna nuestra data que fue creada. En este caso nuestro nuevo objeto método. Para comprobar de que eso está bien, vamos a volver a obtener todos nuestros métodos, y como vemos ya tenemos nuestro método que corresponde al ID 2 que acabamos de crear. Esto para ver el correcto funcionamiento de nuestra API. En el caso también vamos a ver cuando necesitamos buscar por el nombre, porque pues muchas veces no sabemos el ID o no va a ser conveniente. Entonces en este caso vamos a buscar prueba 2. Esto es un arreglo. Un string, perdón, entonces sería prueba 2. Ok, en este caso ocurrió un error porque enviamos mal el parámetro, enviamos entre comillas, y eso no se puede enviar entre comillas. Mandamos y ahora sí nos retorna nuestro método. Entonces acá vemos que están los servicios funcionando sin ningún inconveniente. Ese es nuestro funcionamiento de este microservicio. Y acá, como vemos, como estamos en el entorno de ejecución, él nos muestra los scripts y nos muestra todos los logs de nuestra aplicación. En dado caso de que se presente algún error, él simplemente nos notificará y nos quedará mucho más fácil poder encontrar qué es lo que está pasando. Entonces eso sería cómo funciona nuestra API REST en cuanto al microservicio de método de entrenamiento. Es algo muy sencillo, pero pues muy poderoso también. Hasta luego. Muy buenas. A continuación les voy a presentar el front de los microservicios de sesión de entrenamiento y método de entrenamiento. Entonces tenemos que al iniciar sesión, a la página principal que se verá es la de inicio de sesión de entrenamiento, que va a mostrar las últimas sesiones de entrenamiento agregadas con sus datos. También tenemos el módulo de crear sesión de entrenamiento, donde podemos crear una sesión de entrenamiento según el microciclo que se desee, con los datos que sean necesarios. También tenemos el apartado de configurar sesión de entrenamiento, donde se me listan todas las sesiones de entrenamiento creadas y con sus detalles. Podemos también editar y eliminar, y tenemos un apartado para filtrar las sesiones de entrenamiento. Tenemos el apartado de crear un método de entrenamiento, donde me pide los datos necesarios para crear un método de entrenamiento. Tenemos el apartado de configuración de método de entrenamiento, que me lista todos los métodos de entrenamiento que hayan sido creados hasta la fecha.
con todas sus características, y también tenemos la barra para filtrar según el nombre o el ID. Bueno, entonces les voy a mostrar voy a hacer una prueba de creación de un método de entrenamiento. Entonces aquí nombre, método, descripción, porcentaje de intensidad, pongámosle un 20%. Aquí solo se pueden agregar números. Si le agrego otra cosa no me va a dejar, y puedo subir o bajarle en esta parte el número. Carga en minutos, pongámosle 10, duración en minutos 20, y aquí puedo subir un archivo. Podemos subir y podemos decidir si hacerlo público o no, y le damos guardar. Al momento de darle guardar se nos agregará el método de entrenamiento, y aquí en la configuración lo veremos. Para la parte del código del front y la conexión con las vistas, se usó el framework de React.js, y para la parte de conexión se usó Axios. A continuación les voy a mostrar el código. Es React tiene una arquitectura llamada Flush, que es similar a la arquitectura modelo vista controlador. React es un framework basado en componentes. Se crearon componentes para la facilidad de uso en las diferentes vistas. Por ejemplo, como vimos anteriormente, teníamos por ejemplo la barra de búsqueda en las configuraciones, en las configuraciones de métodos para listar. Esto es muy útil para la reutilización de código, crear los componentes de esta manera. Así, y eso sería todo. Muchas gracias.